excelente, excelente actividad, muy buenas dinámicas, realmente excelente disposición de todo el personal, tanto como la facilitadora como todos los integrantes del equipo. Es un taller pues importante. Yo pienso que cada persona pues debe llevar este tipo de cursos, porque nos enseña todas estas cosas que son muy importantes en una empresa. Es importante no solamente para este curso de seguridad, es importante en verdad para todas las carreras, porque te ayuda a poder reconocer las habilidades, no solamente tuyas, sino también las habilidades de los demás. Este taller me parece muy importante para el desarrollo personal de cada uno. Nos enseña a tener buenos valores para poder desenvolvernos en una empresa. Bueno, es necesario realmente, porque cuando tú vas a una entidad laboral o a ejercer tus actividades laborales, debes aplicar una cierta cantidad de técnicas para liderizar los departamentos a los cuales tú vas a estar adscrito. Bueno, en mi vida profesional pues incrementa las posibilidades de poder alcanzar un poco más de nivel en la empresa, pues porque te desenvuelves, muestras de ti todo el talento humano que posees. Bueno, ciertamente nos brinda una mayor herramienta para el manejo de personal, ¿verdad? Nos brinda facilidades para el trabajo en equipo, ¿verdad? De captar esas ideas de todo el personal o de todos los trabajadores y poderlas llevar a cabo, pues, de una manera más eficiente y más eficaz. Sí, porque es un curso muy importante, yo creo que para todas las carreras, no solamente para las carreras que trabajas con personas, sino para todas, porque siempre es muy importante poder tener y saber escuchar y poder liderar un equipo. Bien, previo saludo cordial a toda la comunidad de gestión integral de proyectos, hoy día continuaremos con la sesión número 3 relacionados a los trabajos en altura. Mi nombre es Ricardo Vázquez, soy asesor técnico en prevención de riesgos laborales y respuesta a emergencia, y hoy voy a compartir información prácticamente relacionada a todo lo que es el sistema anticaídas, al sistema de protección, como es el arnés, la línea de vida y los conectores principalmente. Hay que tomar en cuenta de que parte de los equipos de protección que utilizamos de manera diaria y constante deben pasar por una revisión. Y en cuanto al arnés, este debe ser revisado de manera integral. No solo el arnés como equipo propiamente dicho, sino también los elementos que componen el equipo anticaídas, que sería la línea de vida, los conectores de anclaje y obviamente entender cómo se va a realizar dicho mantenimiento para que de esta manera no le generemos ningún tipo de daño en los mismos. Asimismo, se complementará la información del día de hoy con algunos videos que se van a compartir a lo largo de la presentación. El contenido de la sesión del día de hoy. Tenemos sistema de protección contra caídas complementando la información de la sesión anterior. Asimismo, veremos un video que va a ayudar a complementar esta información para que si hubiese alguna duda durante la explicación, aquí se tendría que resolver completamente. Luego veremos la colocación correcta de un arnés anticaídas, y es que esta variación en cuanto a la colocación se va a dar dependiendo de los fabricantes. Cada fabricante establece una serie de criterios determinados para su colocación, aunque podemos determinar de una forma lógica que la colocación del arnés implica una serie de cuidados. Cada fabricante puede establecer un procedimiento específico, por lo que es importante que nosotros siempre nos remitamos a la información que el fabricante proporciona y de no tenerla, pues consultar posiblemente a un proveedor, ya que es muy posible que ellos sí tengan esta información. Pero repito, es importante tomar en cuenta lo siguiente: los equipos de protección anticaídas o los sistemas de protección anticaídas están dados por los fabricantes y deberemos tomar en cuenta las indicaciones que ellos nos dan. Luego veremos cómo se debe ajustar un equipo anticaídas, y es que muchos operarios en la práctica y en la experiencia suelen colocarse el equipo sin mayor cuidado simplemente para cumplir las disposiciones de la empresa. Aunque sus labores sean por encima del 1,80 m, lo cual representa ya un peligro, muchos operarios no tienen esa conciencia del peligro y simplemente se colocan el arnés como si se colocaran otro equipo de protección y no toman el cuidado respectivo. Recordemos nuevamente que los accidentes no se van a evitar por usar algún tipo de protección personal.
Yo, por colocarme un equipo de protección, no estoy exento de un accidente. Yo puedo evitar los accidentes a través de una evaluación constante de todo lo que rodea a mi alrededor y de acuerdo a ello poder tomar una decisión. El equipo de protección no evita los accidentes, lo evito yo a través de una evaluación, de una actitud vigilante, de seguir los procedimientos, reportar cualquier anomalía que se presente durante el desarrollo de las diversas actividades. Así que hay que tomar en cuenta que la seguridad es una responsabilidad que también parte desde nosotros como trabajadores. Bien, también colocaremos un par de videos relacionados a la colocación del arnés dependiendo del fabricante. Podrán notar ustedes algunas diferencias y es que hay equipos de protección anticaída que pueden ser rápidamente colocados y otros que podrían requerir ciertos ajustes o ciertas consideraciones que es importante, repito, tomar en cuenta. Luego veremos el tema de los conectores, los más comunes, los ganchos y los mosquetones, que son los que yo voy a utilizar y que están presentes en mi equipo de protección anticaídas. Aunque claro, pueden haber también una serie de accesorios adicionales que deberemos conocer, deberemos saber utilizar y sobre todo conocer cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus capacidades. Yo puedo utilizar un equipo de protección o puedo utilizar un accesorio para el equipo de protección que aparentemente cumpla la normativa, pero obviamente esto debe pasar también por una inspección, que es el siguiente punto, ¿no? La inspección de los equipos del sistema anticaídas implica la revisión total, completa y minuciosa de cada uno de estos elementos, los que interactúan conmigo directamente, como podría ser el arnés y la línea de vida, y aquellos que actúan de manera o interactúan conmigo de manera indirecta, como podría ser las líneas de anclaje, vertical u horizontal, los puntos de anclaje o las líneas de anclaje que pueda establecer yo en una zona en la que posiblemente no se ha determinado un punto de anclaje de manera fija. Y luego vamos a ver el tema del mantenimiento de los equipos anticaídas. Es muy importante que los equipos de protección reciban un mantenimiento de acuerdo a lo establecido por el fabricante. Pero esto implica la utilización de elementos de limpieza que no generen ningún tipo de daños en el equipo de protección. Es muy común que en algunas ocasiones, cuando un equipo de esta naturaleza se ve afectado por un derrame de un producto químico como pintura, durante labores de mantenimiento o pintado, muchos de los operarios utilicen pues solventes como gasolina, thinner o aguarrás para retirar esa pintura. Pero si bien es cierto, el acto de limpieza se está realizando, no estamos considerando que ese producto químico podría generar daños internos que podrían irse acumulando y que obviamente en un momento determinado, sobre todo cuando el equipo de protección anticaída se activa, no nos da la seguridad correspondiente. Luego veremos también algo muy importante que está relacionado a las lesiones por caídas a distinto nivel. Muchos de nosotros en algún momento habremos tropezado y habremos caído al mismo nivel del piso y hemos tenido algún tipo de dolor, algún tipo de dolencia, algún tipo de lesión que puede tener cierto grado de gravedad. Ahora imaginen ustedes estar a una altura por encima del 1,80 m y caer. Obviamente hay una serie de lesiones que se van a presentar dependiendo de qué parte del cuerpo ha entrado en contacto con el piso. Además recordemos que la altura sumado al peso que el operario implica una liberación de energía producto de ese impacto. Y esa energía obviamente la va a tener que absorber nuestro cuerpo. Luego veremos el síndrome del arnés, que es una condición que se presenta cuando el operario ha caído y ha quedado colgado de su arnés. Vamos a ver también en una serie de gráficas y en unos videos que acompañan a la presentación de que las complicaciones que se puedan dar por el síndrome del arnés pueden presentarse en muy corto tiempo. Es por eso que es importante que durante los trabajos en altura siempre se considere de manera previa cuál sería la forma en la que yo podría rescatar a esta persona o a este operario que ha quedado suspendido del arnés. ¿Qué tiempo me va a tomar a mí en acceder a ese lugar? Finalmente veremos la línea de suspensión para emergencias que de alguna manera contrarresta los efectos del síndrome del arnés, pero que obviamente requiere una serie de consideraciones. Y finalmente todo lo acompañaremos con un video explicativo del tema síndrome del arnés y trauma. Bien, en la clase anterior o la sesión anterior estuvimos viendo todo lo relacionado al sistema de protección anticaídas y aquí hemos visto que este es un complemento de equipo. O un sistema de protección anticaídas no solamente está formado por el arnés, sino que está conformado también por una serie de elementos que se ven enumerados en la parte inferior. Tenemos ahí el arnés propiamente dicho, un punto o línea de anclaje,
una línea de conexión o línea de vida y finalmente un procedimiento de emergencia y rescate. Estos 4 elementos son importantes que se revisen, que se evalúe, sobre todo en lo que está relacionado a los procedimientos de emergencia y rescate. Porque el tiempo de acceso a un operario que haya quedado suspendido porque cayó del andamio, cayó, trastabilló, tropezó, es un tiempo que juega en contra si es que no se hacen las labores de rescate de manera inmediata. Como veremos más adelante, hay un tiempo que debe cumplirse porque aunque las diversas lesiones que pueden presentarse se van a combinar, de repente un operario cae de un andamio, pero el arnés y el equipo anticaídas evita la caída, pero por la posición en la que está o por la altura que tiene, su cuerpo puede golpear contra la pared de una estructura en la que se esté trabajando o puede recibir una descarga eléctrica si es que está cercano a un cableado eléctrico o poste eléctrico. A eso se le tiene que sumar, obviamente, la posibilidad de que se presente el síndrome del arnés, por lo que los servicios de emergencia tienen que actuar rápidamente, porque de no hacerlo, habría que sumarle a las lesiones propiamente de la caída esta situación del síndrome del arnés, que implica una restricción del paso de la sangre a través de su cuerpo, debido a que el arnés ejerce presión a la altura de la ingle del operario. Recuerden entonces que estos 4 elementos son fundamentales para garantizar que el operario no sufra ningún tipo de lesión. Y en el caso de que éste caiga, pues rápidamente sacarlo de ese proceso que puede complicar su vida en todo momento. Bien, aquí veremos el video relacionado a los elementos básicos de protección contra caídas. De acuerdo a la Oficina de Estadísticas Laborales, las muertes causadas por caídas están en tercer lugar en los lugares de trabajo. La mitad de estas caídas ocurren en la industria de la construcción, donde la muerte causada por ellas está en primer lugar. Además del sufrimiento humano que esto causa, la pérdida financiera que sufre la industria y el comercio es tremenda debido al aumento en los costos de las primas de seguros, las indemnizaciones a los trabajadores y al costo de los seguros de responsabilidad de los productos vendidos en el mercado. Pero estas pérdidas se pueden minimizar por medio de la puesta en práctica de un programa completo de protección contra las caídas. En este programa usted podrá conocer la forma efectiva de desarrollar uno de estos programas en su compañía. En Dallas Fall Protection entendemos que un programa completo de protección contra las caídas incluye estos elementos claves. Identificación de cada riesgo de caída previsible por medio de un estudio de la obra realizado por una persona capacitada. Un plan escrito de protección contra las caídas que proporcione un detalle de los métodos de prevención y protección a emplearse para cada peligro, el equipo adecuado para la prevención y protección de cada peligro y los planes de rescate. Una comprensión por parte de todos los trabajadores de las normas y los reglamentos aplicables. Una selección adecuada de equipo de protección contra las caídas. Un programa completo de capacitación para todos los trabajadores. Para que un programa sea eficaz, todas sus partes deben estar en su lugar y operando conjuntamente. Un programa de protección contra las caídas bien concebido comienza con la identificación de todos los riesgos de caída en cada lugar de trabajo. Como regla general, cada vez que un obrero esté a una altura mayor de 4 pies, existe el riesgo de caída. Cuando se determina que hay un riesgo, hay 2 opciones aceptables. Primero, el riesgo se puede prevenir eliminándolo. Los métodos de prevención pueden incluir soluciones de construcción, tales como barandillas, o simplemente evitando el riesgo. Este es el enfoque ideal, pero podría resultar impráctico. Segundo, la protección se puede proporcionar por medio de sistemas de protección personal en caso de caídas. Una vez que se hayan identificado todos los riesgos, se deberá elaborar un plan escrito delineando la forma de tratar cada riesgo. Si el riesgo se puede evitar eliminando la exposición al mismo por concepción técnica o por nuevos procedimientos de trabajo, estos procedimientos se deberán especificar. Cuando la prevención es imposible, el plan deberá estipular el equipo que se debe usar, cómo se debe usar y la persona responsable de la supervisión y capacitación. El plan deberá tratar estos elementos esenciales y todos los interesados lo deberán entender claramente.
Los reglamentos de seguridad que regulan cada ambiente laboral se consiguen en las publicaciones ofrecidas por OSHA y ANSI en los Estados Unidos y por CSA y los gobiernos provinciales en Canadá o por reglamentos de cada país. Es imprescindible obtener copias de todos los reglamentos que correspondan. Todos los trabajadores deberán estar capacitados en el uso de equipo de protección contra las caídas antes de usar cualquier producto con ese fin. Los trabajadores también deberán recibir instrucción sobre los procedimientos de inspección y mantenimiento, así como también la forma de ponerse el equipo de protección contra las caídas. Se deberán perfeccionar y ensayar planes de rescate de forma tal que cada miembro del equipo de rescate entienda sus responsabilidades y adquiera la pericia necesaria para realizar las tareas individuales requeridas. Es la responsabilidad del empleador seleccionar el equipo de seguridad apropiado para cada situación. Las protecciones contra las caídas se pueden dividir en 4 categorías funcionales que se identifican por medio de símbolos. La primera categoría es el sistema personal de detención de caída. El propósito de este sistema es actuar en el caso de una caída. El sistema personal de detención de caída consiste en un arnés de cuerpo completo, un dispositivo de conexión, tal como una línea de vida con absorbedor de impacto, un conector de anclaje, por ejemplo una correa de brazos cruzada, y un punto de anclaje capaz de soportar 5.000 libras por cada empleado conectado. La segunda categoría es el sistema de posicionamiento personal, que sujeta al trabajador en su lugar permitiendo que las manos trabajen libremente. Hay muchos tipos de sistemas de posicionamiento disponibles, pero el sistema más común consiste en un arnés de cuerpo completo con argollas en D laterales o frontales, un dispositivo de posicionamiento tal como un conjunto de cadena rebar y un punto de sujeción. Según sea el trabajo que se realice, los reglamentos podrán exigir el uso de un sistema de detención de caída juntamente con el sistema de posicionamiento personal. La tercera categoría es el sistema personal de suspensión. Este sistema se usa para actividades tales como el mantenimiento de edificios, pintura o lavado de ventanas. El sistema de suspensión personal está diseñado para bajar y sostener al trabajador dejándole las manos libres. Este sistema generalmente consiste de un asiento posicionador, una línea de vida de trabajo y un punto de sujeción. La mayoría de los reglamentos exigen el uso de un sistema de detención de caída juntamente con el sistema de suspensión personal. La última categoría de productos para la protección contra caídas es el equipo de recuperación. Este equipo generalmente se usa en aplicaciones donde los trabajadores deben entrar en tanques, bocas de inspección y otros sitios estrechos. El sistema de recuperación consiste en un arnés de cuerpo completo, una unidad de recuperación y un punto de fijación, por ejemplo, un trípode. El elemento básico del equipo de protección contra las caídas es el arnés de cuerpo completo. Un arnés de cuerpo completo distribuye las fuerzas de la caída por todo el cuerpo, lo cual reduce la posibilidad de lesiones. No se recomiendan los cinturones para la detención de caídas. Además, la mayoría de los reglamentos que rigen la protección contra caídas prohíben el uso de cinturones. En este ensayo se deja caer un maniquí en un cinturón. Fíjese cómo las fuerzas de la caída se concentran en el abdomen. Tal concentración de fuerzas en el abdomen podrían causar lesiones internas muy graves. Además de la distribución óptima de la fuerza de un arnés de cuerpo completo, el trabajador se mantiene suspendido en forma vertical en espera del rescate. Esto se debe a que la argolla en D se desliza hasta la base del cuello cuando ocurre la caída, permitiendo que el trabajador esté lo más cómodo posible hasta la llegada del equipo de rescate. El trabajador no debe usar el equipo de protección contra caídas antes de leer las instrucciones y las advertencias a fondo y entenderlas. Para asegurar que la protección sea adecuada, se debe usar el arnés correctamente. Primero sostenga el arnés por la argolla en D de la espalda y sacúdala para que las correas enredadas caigan a su lugar. Si las correas de las piernas están abrochadas, desabróchelas ahora. Si el arnés tiene cinturón, desabróchelo también. Coloque las correas sobre los hombros de manera que la argolla en D quede en la mitad de la espalda entre los omóplatos. Pase un extremo de la correa de la pierna por la entrepierna y abróchelo al extremo opuesto. Repita lo mismo en la otra pierna. Si el arnés tiene correa de cintura, conéctela ahora. Esta deberá estar firme, pero sin apretar demasiado. Abroche la correa del pecho y colóquela en la mitad del mismo. Apriétela para mantener las correas de los hombros tirantes. Después de haber abrochado todas las correas, apriete las hebillas de manera que el arnés esté firme, pero que permita movimiento en todas las direcciones. Asegure los sobrantes colocándolos debajo de los guardalazos. Para quitarse el arnés, proceda a desabrocharse las hebillas.
Otro elemento vital en el sistema de protección contra caídas es el dispositivo de conexión. El dispositivo de conexión es una línea de vida flexible usada para conectar el arnés del cuerpo al conector de anclaje. Al conectar el dispositivo de conexión al arnés, conéctelo a la argolla en D en la espalda entre los omóplatos. Si hay otras argollas en D, son solamente para posicionamiento o recuperación, no para detención de las caídas. Los dos dispositivos de conexión más comunes son las líneas de vida y los dispositivos retráctiles. Las líneas de vida son de varios tipos, por ejemplo, de acero, de cuerda y de tejido. A pesar de que todos estos detendrán la caída, los reglamentos de OSHA y normas provinciales exigen que la fuerza máxima de detención al usar un arnés de cuerpo entero sea menor de 1.800 libras. Es sumamente difícil lograr esto con una línea de vida sin amortiguador. Por lo tanto, como regla general, cuando se usa una línea de vida se recomienda usar el tipo amortiguador. Este aparato se usa para medir la energía generada por una caída. Veamos la fuerza generada por un maniquí que pesa 220 libras en una caída de 6 pies. Esta prueba se realiza con una línea de vida de acero. Fíjese en el golpe de la cabeza y en el rebote del maniquí. Las fuerzas superan las 3.000 libras. Ahora con una línea de vida de cuerda y una línea de vida de tejido, ambas con fuerzas mayores a 2.000 libras. En cada caso, las fuerzas extremas generadas hicieron que la cabeza del maniquí sufriera un tirón y que rebotara excesivamente. Finalmente, la prueba se realiza con una línea de vida con amortiguador de impacto. Fíjese en la desaceleración más suave y controlada. Las fuerzas están por debajo de las 900 libras. La segunda categoría de dispositivos de conexión son los retráctiles, también conocidos por limitadores de caída. Los dispositivos retráctiles consisten en un tejido o un cable envuelto en un tambor accionado por un resorte ligeramente tensionado. A medida que el trabajador se aleja de la posición de anclaje, el dispositivo suelta el tejido o el cable. Cuando el trabajador regresa, la unidad recoge el exceso. En el caso de una caída, un sistema interno de frenado se engrana y detiene la caída manteniendo las fuerzas a aproximadamente 900 libras. Los dispositivos retráctiles son beneficiosos porque minimizan la distancia de caída libre. También son muy convenientes cuando se necesita la máxima movilidad del trabajador. Otro tipo de dispositivo de conexión es la línea salvavidas vertical. Esta línea vertical puede ser de cuerda o cable. Las líneas salvavidas verticales se usan en combinación con un gancho de cuerda o cable. El trabajador desliza el gancho hacia arriba o abajo de la línea salvavidas a medida que se mueve. El conector de anclaje es el acoplamiento entre el dispositivo de conexión y el punto de anclaje. Los conectores de anclaje vienen en una variedad de configuraciones para conectarse en las vigas, andamios, tejados, acero estructural y más. Hoy en día algunas líneas de vida tienen conectores de anclaje incorporados. Esta línea de vida tiene un mosquetón especial y un tejido de alta resistencia, ambos diseñados expresamente para usarse como conector de anclaje. Un trabajador la envuelve alrededor de una pieza de acero estructural y la engancha en sí misma. Todas las líneas de vida que se enganchan en sí mismas deben tener un mosquetón especial. Nunca se debe usar una línea de vida común o una línea de vida con un mosquetón común para enganchar la línea de vida en sí. Las fuerzas generadas en una caída pueden dañar o romper un mosquetón común enganchado en la misma línea de vida. Solo se deben usar líneas de vida que se enganchan en sí mismas con mosquetones especiales diseñados para resistir las fuerzas extremas de una caída. Al escoger un punto de anclaje, no olvide que debe tener suficiente capacidad para soportar 5.000 libras por persona y ser compatible con el conector de anclaje. Haga la conexión de forma que la caída libre se limite a la distancia más corta posible. Nunca más de 6 pies cuando se emplea una línea de vida, salvo en el caso de que se esté usando equipo diseñado expresamente para caídas libres de más de 6 pies. Haga la conexión de forma de evitar una caída bruscamente peligrosa. Conecte el conector de anclaje en el punto de anclaje y conecte la línea de vida o dispositivo de conexión al conector de anclaje. Otro elemento importante que se debe tener en cuenta cuando se prepara un sistema personal de detención de caídas es calcular el espacio libre disponible. Esto es crítico para evitar que el trabajador se golpee en el nivel inferior en caso de una caída. Conforme a lo indicado en este diagrama, un trabajador de 6 pies de altura usando una línea de vida con amortiguador de choque de 6 pies necesita 18,5 pies de espacio libre. En este caso se necesita un espacio de 18,5 pies entre el punto donde el dispositivo de conexión se engancha con el conector de anclaje y el próximo nivel u obstrucción por debajo del trabajador.
Al calcular el espacio necesario para la caída libre, se deben considerar los siguientes elementos: el largo original del dispositivo de conexión o línea de vida, el estiramiento máximo del amortiguador o, si se usa un dispositivo retráctil, la distancia de parada del sistema de frenado, la altura del trabajador, un factor mínimo de seguridad de 3 pulgadas. Es necesario tener consideración especial cuando se usan líneas salvavidas verticales largas. La cuerda puede estirar hasta un 15% y este estiramiento se deberá tomar en cuenta al calcular el espacio de caída libre necesario. Bien, en este momento veremos en esta lámina cuál es la correcta colocación del arnés anticaídas. Como lo dije inicialmente, la colocación de un arnés está determinado principalmente por el fabricante. El fabricante establecerá de qué manera debe colocarse, cuáles son los cuidados que deben tenerse, aunque de manera general podemos establecer que la colocación de un arnés está dado por los siguientes pasos que vemos en esta lámina. Número 1, tenemos que sujetarlo de la anilla dorsal para que todas las correas se estiren o se desenrosquen si es que ha sido guardado dentro de alguna bolsa y posiblemente se hayan formado un enroscamiento dentro de sus correas. De esta manera, al sujetarlo de la anilla dorsal o de los hombros del arnés, puedo yo liberar las correas. Asimismo, debo ver la longitud que deben tener las correas para que pueda proceder a colocarlas. En la imagen número 1 estamos viendo justamente eso. Sujetar el arnés desde la anilla dorsal o desde los hombros para este caso, liberar cualquier tensión o giro o enroscamiento que tengan las correas para luego proceder a colocármelo de una forma tal a lo que haríamos cuando nos colocamos una mochila. Colocamos uno primero, luego el otro, ajustamos rápidamente la parte superior para que no quede colgada y luego procederemos a la colocación de la parte inferior del arnés, tal como se ve en la imagen número 3 y número 4. Ahí estamos viendo que el arnés ha sido colocado ya en toda la espalda. En la imagen número 3 se ajusta rápidamente a la altura, se hace un preajuste para que se mantenga en esa altura. Procederemos a la colocación de la parte inferior, la que rodea la pierna por la ingle, sujetándola de un lado y luego del otro. Una vez que se han colocado las hebillas, se procederá al ajuste integral del arnés sobre nuestro cuerpo, tal como se ve en la imagen número 6 y número 7. Pero tomando en cuenta de que el arnés debe estar ajustado al cuerpo, pero que permita libertad de movimientos. Cuando yo me coloque un arnés, este debe tener cierto ajuste en el cuerpo. Hay ocasiones en que los operarios simplemente se colocan el arnés y no realizan ningún tipo de ajuste. Colocan las hebillas, cierran los broches, pero el arnés les queda completamente flojo, les queda colgando prácticamente, y esa es una condición de riesgo, porque el operario, por más que tenga el arnés, pero lo tiene flojo, en una situación en la que se da un estiramiento producto de una caída, el operario podría incluso salirse del arnés. Es una situación poco común, pero puede darse. Así que es importante que nosotros evitemos cualquier situación de riesgo. Debo ajustar el arnés de tal manera que no me permita a mí ningún tipo de restricción en el movimiento o que me quede muy flojo. Pero ¿cómo determino yo entonces este ajuste? En la imagen número 7 y su amplitud en la imagen número 8, podemos ver que el operario ha ajustado las correas alrededor del muslo e intenta introducir los dedos de la mano. Si entra la mano de manera completa, el arnés está muy flojo. Si no entra, o se siente una restricción para que ingrese la punta de los dedos, está muy ajustado. Lo ideal es que la mano ingrese hasta la altura de los nudillos. Si la mano ingresa hasta la altura de los nudillos, podemos establecer entonces que el arnés está ajustado de tal manera que no me genere ningún tipo de incomodidad. Aunque claro, esta es una referencia. Habría que ver si, por ejemplo, los arneses tienen cierto acolchamiento. Hay algunos arneses que tienen una banda en la parte trasera, sobre todo a la altura de la zona lumbar, con cierto acolchamiento para brindarle una comodidad durante las largas horas que podría estar el operario realizando una actividad. Es importante entonces que en esta situación revisemos cuáles son las recomendaciones que establece el fabricante. Es importante colocárselo, repito, a un ajuste tal que no restrinja los movimientos, que nos sintamos cómodos, pero a la vez tener esa sensación de seguridad que nos da el arnés. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen número 1, un arnés demasiado flojo.
Podemos notar ahí que las correas que rodean la pierna a la altura del muslo y que ingresan por la ingle de ese operario están completamente flojos. Aquí el peligro podría estar dado que ante la posibilidad de una caída, el operario salga del arnés o que, en otros casos, pueda aplastar la zona genital del operario. Hay en internet una serie de reportes en las que se pueden ver personas que han sufrido un aplastamiento en la zona genital y la correa de un lado y del otro se han colocado encima y han aplastado la bolsa testicular del varón, haciendo de que los testículos se proyecten hacia afuera, generando lesiones de gravedad. Hay que tomar en cuenta esto porque finalmente la zona genital, que está en la parte delantera del operario, puede verse afectada rápidamente si es que las correas están muy flojas. En el caso de la imagen número 2, por el contrario, vemos un arnés demasiado ajustado. Aquí estamos notando rápidamente que toda la zona de la cadera, los muslos, la parte superior de los muslos y los glúteos de ese operario reciben un ajuste excesivo. Aunque algunas personas puedan notar que ese ajuste les brinda la confianza y la seguridad de que el equipo no se les va a caer o no se les va a salir o no les va a generar mayores daños, ya se está generando ahí una restricción en el paso de la sangre. Esa restricción obviamente haría que posiblemente el operario en algún momento pueda perder la conciencia debido a que la sangre no circula apropiadamente por el cuerpo, evitando que llegue el oxígeno al cerebro y que éste pueda perder el conocimiento o pueda sentirse mareado debido a esta condición. Asimismo, hay que recordar que esa situación con el transcurrir de las horas va a generar incomodidad y puede también causar escoriaciones o lesiones en la piel por el constante roce debido a la correa muy ajustada. En la imagen número 3, reiteramos nuevamente la correcta colocación del mismo, tomando en cuenta la referencia que nos puede proveer la mano. Finalmente, la mejor información con respecto al ajuste del equipo anticaídas está dada por el fabricante. Así que deberemos seguir los criterios que establece el fabricante para estos casos. Bien, aquí podremos ver también un video que nos complementa la información relacionada a la correcta colocación del arnés, así como criterios de seguridad alrededor del trabajo en altura que debemos tomar en cuenta en todo momento. Recuerden que esta información es complementaria a los procedimientos, reglamentos, normativas que puedan tener ustedes dentro de sus instalaciones, tomando en cuenta obviamente las operaciones que se van a realizar. Los arneses de cuerpo completo son fuertes. Para mantenerles la vida útil y alto rendimiento, se deberá realizar una inspección ocular antes de cada uso y a fondo por una persona competente a intervalos regulares. El intervalo y la forma de registrar las inspecciones deberán incluirse en el programa de protección contra las caídas. Para comenzar la inspección, tome los tirantes del arnés con las dos manos a una distancia de 6 a 8 pulgadas entre sí. Doble el tejido en forma de una U invertida según se muestra. La tensión superficial resultante hace que sea más fácil ver las fibras dañadas o los cortes. Siga este procedimiento por toda la extensión de la cinta, inspeccionando ambas caras de cada una. Esté atento a desgaste de los bordes, fibras rotas, puntadas falladas, cortes, quemaduras y daños causados por productos químicos. Revise que las argollas en D y las partes asociadas de metal no tengan corrosión perjudicial, distorsión, rajaduras, roturas ni orillas ásperas o filosas. Se le debe prestar atención especial a las hebillas. Verifique que no haya desgaste inusual, que las fibras de los tirantes no estén cortadas ni raídas y que no haya deformación de las hebillas. Las hebillas de acoplamiento o fricción no deben estar dobladas ni deformadas. Las hebillas de lengüeta se desgastan debido al continuo abrochado y desabrochado. Revise que no hayan virolas rotas, flojas ni deformadas. Las correas no deben tener perforaciones adicionales. La lengüeta no debe estar deformada. Se debe sobreponer al marco de la hebilla y debe moverse libremente. El rodillo debe girar libremente sobre el marco. Inspeccione que los mosquetones estén libres de deformación, rajaduras y corrosión. El fiador debe asentar en la boca sin obstrucción. El resorte del mosquetón debe ejercer suficiente fuerza para cerrar la boca firmemente. El mecanismo de seguridad del mosquetón debe mantener la abertura firmemente bloqueada para evitar que se desenganche accidentalmente. El casquillo de una línea de vida de cuerda debe estar firmemente asentado en el ojo del empalme y no debe tener hebras sueltas ni cortadas.
Ponga atención a casquillos deformados o doblados en el ojo del empalme. El cable de acero de una línea de vida o de un dispositivo retráctil se debe girar al revisar que no tenga cordones gastados o rotos. Use guantes y un trapo para pasar sobre el largo del cable para verificar que no hayan cordones rotos. El largo total del tejido de una línea de vida o de un dispositivo retráctil se debe doblar sobre un caño para revisar que no tenga cortes, roturas ni otras señales de daños. Gire la línea de vida de cuerda al revisarla de punta a punta. Preste atención por señales de cortes, fibras raídas o rotas o de menor diámetro. Se deben revisar que la parte exterior de las unidades de amortiguación no tengan rasgaduras ni agujeros causados por quemaduras. Se debe verificar que las costuras no tengan daños en el sitio donde la unidad está fijada a las argollas en D o a la amarra. Las líneas de vidas con núcleo amortiguador interior se deben examinar en forma similar a una línea de vida de tejido. Sin embargo, busque señales de despliegue. Esta línea de vida tiene una banderilla de advertencia que indica si ha estado en una caída. Si la banderilla ha sido activada o falta, o si hay otras señales de despliegue, quite la línea de vida de servicio. Los dispositivos retráctiles se deben inspeccionar antes de cada uso conforme a las instrucciones del fabricante. Generalmente esto incluye un chequeo del sistema de frenado mediante un tirón repentino del cable o cinta y un chequeo de retracción quitando varios pies del material, dejando que se retraiga bajo una ligera tensión. Para resumir, exploremos las reglas de protección contra las caídas. El equipo de protección contra las caídas debe ser usado solo por aquellas personas que hayan sido instruidos por una persona competente y que antes de usar el equipo entiendan todos los reglamentos aplicables de OSHA, ANSI y CSA relativo a la protección contra caídas. Los empleadores deben disponer rescate inmediato en caso de una caída. Los procedimientos de rescate se deben considerar como parte de la instrucción del programa regular de seguridad de la empresa. Lea todas las instrucciones de advertencia impresas en los envases y contenidas en los mismos antes de usar algún equipo de protección contra las caídas. Se debe inspeccionar el equipo de protección contra las caídas cuidadosamente antes de cada uso. Si se detecta algún desperfecto, el equipo se debe quitar de servicio. El acoplamiento debe realizarse de forma que la caída libre sea lo más corta posible, siempre menos de 6 pies y evitando una caída basculante. Y asegúrese que haya suficiente espacio debajo del trabajador para que no se golpee en un nivel inferior en caso de que ocurra una caída. Para detener una caída solamente se debe usar la argolla en D de la espalda en el arnés de cuerpo completo. Las otras argollas en D son para posicionamiento y rescate solamente. Cada año aproximadamente 100.000 personas se lesionan o mueren de las lesiones causadas por caídas. Las buenas noticias son que existe el equipo y la técnica que pueden evitar que estas tragedias ocurran. La prevención de caídas en el lugar de trabajo comienza con empeño a la seguridad. Tanto la empresa como los empleados deben estar totalmente empeñados en el plan de protección para que éste sea efectivo. Tómese el tiempo para asegurar que su lugar de trabajo sea un lugar seguro. Entréguese a la seguridad. Desarrolle un plan de protección contra las caídas. Facilite la preparación necesaria. Cumpla las normas y reglamentos y su lugar de trabajo podrá estar libre de la tragedia evitable de las caídas. En este video podremos ver otro fabricante que nos indica cuáles son las correctas formas de colocar un arnés. Como verán, comparan con el video anterior, podrán notar que hay ciertas similitudes en algunas partes y ciertas diferencias en otras. Esto debido precisamente a que cada fabricante establece sus criterios de seguridad siguiendo en todo momento la normativa, basándose en ellas para establecer quizás equipos de protección más cómodos o con alguna característica en particular que es necesaria para dicha actividad. Bueno, tomamos el arnés, identificamos las bandas azules parte inferior, bandas naranjas parte superior, colocamos banda de hombro, la otra banda de hombro, colocamos la banda de piernas, otra banda de piernas,
Ajustamos la banda de cintura y regulamos todas bandas de cierre de pecho. Y ajustamos todas las bandas a nuestra medida de cuerpo. El ajuste se hace tirando del retorno. Nunca deben quedar bandas colgadas. Para eso se utiliza la hebilla plástica, presilla plástica de doble paso. Verificamos si está bien colocado. No incomoda la libertad de movimiento. Estamos en condiciones de usarlo. Cuando utilizamos un equipo de protección anticaídas, en el cual colocamos un arnés, nos colocamos una liga y tenemos un punto de anclaje, estos elementos, es decir, el arnés y el punto de anclaje, deben ser conectados a través de una serie de accesorios metálicos. Los más comunes son los ganchos y los mosquetones. Los ganchos y mosquetones se van a ver y se van a apreciar rápidamente y pueden ser reconocidos por su conformación física. En la imagen, en la parte inferior a la izquierda, en color amarillo, podemos ver una línea de vida con doble gancho. Tenemos un gancho bastante grande, bastante dimensionado y que está orientado pues, para ajustarse a todo tipo de puntos de anclaje muy diversos. Mientras que el gancho más pequeño deberá colocarse en la zona dorsal del arnés, esto se hace precisamente para no generarle mayor incomodidad y un peso adicional al operar. Pero es importante que reconozcamos que los ganchos están en una serie de criterios que debemos observar y seguir en todo momento. Por ejemplo, todos los equipos o todos los ganchos que van a ser utilizados, así como los mosquetones que se van a utilizar, deben resistir o deben tener una certificación mínima de 22.2 kilonewtons. Y esta debe estar impresa en alto relieve en la parte metálica de cada uno de los elementos metálicos. Si observan ustedes la imagen central, podemos ver el gancho que se conecta a un punto de anclaje y el gancho pequeño que se conecta al arnés. En ambos casos vemos que en la parte metálica, en alto relieve para un caso y en bajo relieve para el otro, están impresas sus características, tales como el peso del propio equipo, la capacidad de resistencia, que en el caso en particular de la imagen central es de 23 kilonewtons, y su apertura, en este caso más grande. Asimismo, estos ganchos tienen un seguro en la parte posterior de la zona de abertura, para que no se abra durante algún movimiento que se haga durante las actividades. Recuerden que los ganchos se colocan en conexiones o en puntos de anclaje que pueden tener argollas o aberturas algo grandes, por lo que el gancho estaría moviéndose constantemente. Es muy posible que en esos movimientos el gancho, de no tener una traba, pueda simplemente abrir el seguro y hacer que la trasfera. Así que estos ganchos tienen un seguro ubicado en la parte posterior o en la parte contraria a la abertura principal para que el usuario haga presión y de esa manera pueda liberar el seguro del gancho. A la izquierda tenemos un mosquetón. Un mosquetón es un elemento metálico que permite también la conexión entre diversos elementos metálicos y que debe respetarse en cuanto a su colocación. Hay ganchos que tienen una forma de letra D, hay ganchos que tienen forma de letra O, pero en todos los casos el eje mayor o el eje de, digamos, menor abertura, como el que se ve en la imagen a la izquierda, es el eje que debe soportar toda la tensión del esfuerzo mecánico durante el trabajo en particular. Yo no puedo hacer que el eje horizontal, como se ve en la imagen de la izquierda, soporte todo el peso, porque eso haría que el mosquetón simplemente pueda llegar a quebrarse. Es importante conocer cuáles son las partes de los mosquetones. Ahí tenemos una traba, un eje principal, un relieve antideslizante que permite, a través del roscamiento de esa parte cilíndrica, evitar que el mosquetón se abra.
Los conectores, ganchos y mosquetones son elementos metálicos que cuentan con un sistema de apertura y de cierre que le permite unir distintas partes metálicas o distintos puntos de conexión. Todos los conectores deben tener una resistencia mínima certificada de 22.2 kN y ser fabricados en acero. Los más comunes son los ganchos y mosquetones, serie de variación en de las actividades. Obviamente, a las de rescate, en las que cada de rescate tiene una mayor cantidad de recursos que puede utilizar en una situación dada. Para garantizar la resistencia que indique el fabricante del conector, este debe trabajar siempre de la forma recomendada, que es su eje mayor, en el que se distribuye toda la mayor carga. El diseño de estos mosquetones y de estos ganchos permite justamente eso, pero puede darse el caso de que un operario, por no tener esta información, o de repente no haber sido instruido apropiadamente, cometa una serie de errores. Aquí podemos ver listados una serie de conectores que están mal colocados. En la imagen número 1 estamos viendo un mosquetón que está apoyándose por su lado más corto, por su eje menor. Y es en ese eje menor donde se encuentra el seguro cilíndrico que rodea y que impide que el mosquetón se abra. Toda la tensión se está haciendo en el eje equivocado. Aquí lo mejor que se debe hacer es corregir, obviamente, y colocarlo de tal manera de que sea el eje mayor el que soporte todo el peso. En la imagen número 2 estamos viendo un caso similar. Toda la distribución de esa carga se está dando por el lado equivocado de menor resistencia mecánica de dicho mosquetón. Es importante hacer la corrección, colocarlo de manera vertical para que de esa forma el mosquetón trabaje adecuadamente. En la imagen número 3 vemos cómo ese mosquetón, a pesar de estar colocado por su eje principal o su eje mayor, no ha sido cerrado. No se le ha colocado ese seguro cilíndrico alrededor de la zona roscada que permite que la abertura no se dé en un momento impreciso. Es importante entonces que nosotros estemos atentos a que la colocación de mosquetón implica el cierre del seguro cilíndrico para evitar que el mecanismo de apertura se active en cualquier momento. En la imagen número 4 estamos viendo un gancho que ha sido colocado sobre una cuerda común y corriente que posiblemente no ha sido evaluado como punto de conexión. Hay que recordar que a veces los operarios, ante la premura de la actividad, simplemente ven un punto que creen que ellos que es muy sólido y colocan el gancho sin mayor criterio de evaluación. Tenemos que evaluar que las conexiones que yo realice deben ser hechas entre un elemento metálico que está orientado a un esfuerzo mecánico en particular, punto sobre el cual yo me voy a colocar, también tenga las mismas características para que no se genere un accidente. Si yo en mi desesperación, en mi apuro, en el apremio por terminar una actividad, coloco pues el gancho sobre cualquier reja metálica que aparenta cierta solidez, durante la necesidad al momento de la caída puede no tenerla, generando obviamente lesiones que pueden ser mortales. En la imagen número 5 estamos viendo cómo una conexión entre dos fajas, entre dos eslingas, se está dando de una manera equivocada. Es más, en la imagen número 5 podemos ver ahí que el arnés no está rodeando la parte interna metálica. Lo que se ha hecho ahí es un trenzado exterior en el que el mosquetón sirve más como tope que como elemento de conexión. Recordemos también que cuando vamos a colocar un mosquetón sobre un punto de anclaje, este debe tener una superficie redondeada, ya que si vemos ese tubo cuadrado o de bordes cuadrados, haría fuerzas de distribución se den en puntos equivocados del arnés, en puntos en los que posiblemente su resistencia mecánica no sea la más segura. Ese punto de anclaje no debería considerarse, ya que incluso si yo utilizase un gancho, la forma que tiene el gancho, que es redondeada por su parte interna, hay contacto en los puntos angulares de dicho tubo metálico cuadrado. Habría que utilizar otra opción, posiblemente utilizar una eslinga o una correa con unas argollas sobre las que yo podré colocar el mosquetón o el gancho. En la imagen número 6 estamos viendo también la colocación de un arnés, pero
cuyo gancho en la parte superior está sirviendo de conexión. Es decir, estamos modificando de manera equivocada el uso de ese mosquetón. Un mosquetón no puede utilizarse como gancho, tal como se ve en la imagen número 6. Un mosquetón funciona cuando la parte de apertura o la parte del mecanismo de apertura está cerrado y ha sido colocado el seguro cilíndrico. Así es como funciona un mosquetón y debe respetarse esa situación. Si yo no tengo cómo colocar el mosquetón, puedo utilizar, como en el caso anterior, una faja con argollas en sus extremos que permita una colocación sin mayor tipo de inconvenientes. En la imagen número 7 estamos viendo la colocación de un gancho y un mosquetón. Ahí se está dando o se está desperdiciando el uso del mosquetón. Si yo voy a hacer esa conexión, que aunque algunas personas consideren que porque están hechas del mismo material y tienen la misma resistencia mecánica de 22.2 kilonewtons, lo que estamos haciendo es el desperdicio de un equipo. Lo que puedo hacer yo en todo caso es colocar el gancho donde está colocado el mosquetón y así evito cualquier otra complicación. En la imagen número 8 estamos viendo también que se han colocado dos mosquetones a modo de eslabones, pero que no se está respetando la linealidad o la línea vertical de la conexión. Es por eso que nosotros debemos tener la información de cómo debo hacer yo uso de estos equipos o de estas herramientas o de estos conectores. Si no tengo esa información, si tengo dudas, pues lo mejor que puedo hacer es consultar, preguntar o buscar soluciones más accesibles y no empezar a improvisar. Estamos viendo en algunos casos dentro de esta lámina son instrucciones que lo hace porque simplemente no tiene los recursos, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia y lo que es peor, no hace las consultas respectivas. En esta lámina podemos ver cómo sí se colocan adecuadamente los conectores. En la imagen número 1 estamos viendo cómo el conector de anclaje que está en la pared permite a través de ese mosquetón mantener una linealidad en el esfuerzo que se hace cuando coloco esa cuerda dentro del mosquetón. Asimismo vemos que el mosquetón ha cerrado el cilindro o el seguro cilíndrico que tiene la parte exterior, asegurando que no se abra de manera intempestiva. En la imagen número 2 estamos viendo justamente el caso anterior en el que se había colocado un mosquetón extra. Ahorramos colocarle un mosquetón, ahorramos aumentar la posibilidad de que se generen más accidentes si simplemente colocábamos el gancho sobre esas cuerdas o sobre esas cintas que van a servir como punto de anclaje. En la imagen número 3 y número 4 estaremos viendo una serie de soluciones que no son muy comunes en el ámbito local. Es posible que los podamos ver, es posible que en algunas circunstancias se puedan utilizar, pero no es muy común. Lo más común suele ser utilizar fajas o puntos de conexión previamente establecidos. Por lo que estamos viendo en la imagen número 3 y número 4, son ganchos que permiten un grado de abertura y que además pueden conformar un punto de anclaje sobre el cual yo puedo colocar el gancho de mi arnés o de la línea de vida de mi arnés o utilizar un mosquetón para cualquier otra actividad. Sin embargo, hay que entender que estos equipos deben también mostrar en su parte exterior los valores de 22.2 kilonewtons o más, dependiendo obviamente también del fabricante. Todos los equipos que utilicemos en general como medios de conexión deben tener impreso, repito una vez más, la norma, su capacidad en la parte metálica del mismo. Cuando yo utilice un equipo que es parte del sistema anticaídas, debo también instalarlo y darle un mantenimiento apropiado. El equipo de protección anticaídas constituye también un equipo de protección personal. Por lo tanto, se le debe dar los mismos cuidados que, por ejemplo, a mi casco, a mis guantes, a mis zapatos, etc. Un equipo de protección personal está diseñado para formar una barrera que evite que algún riesgo o peligro se manifieste y no genere lesiones. Y en el caso del sistema anticaídas, este también requiere ser inspeccionado y es más, debería estar acompañado de una hoja de verificación para cada arnés que se utilice. Tengan en cuenta que los arneses tienen un periodo de vigencia. Hay una fecha de vencimiento que hay que respetar. Por lo tanto, debemos llevar una bitácora de cuándo se ha utilizado, qué tiempo se ha utilizado, qué labores se han realizado, ha estado o no expuesto a algún tipo de contaminante o material químico, etc. Todo ello para poder llevar un control específico del arnés en este caso. Pero obviamente antes de cada uso debo inspeccionarlo. Yo puedo tener la información escrita y escrita en un checklist,
pero debo también inspeccionarlo antes de cada uso. ¿Cuáles son los puntos a inspeccionar? Tenemos la inspección del sistema de detención de caídas antes de usarlo. Es una inspección de preuso que la puedo ver rápidamente. Bien, pero esta debe ser acompañada de una lista de verificación. Es decir, yo puedo agarrar el arnés y rápidamente observarlo si hay algún tipo de deterioro. Esto simplemente para cumplir con las disposiciones, pero debo yo seguir las recomendaciones del fabricante haciendo uso del checklist. Luego debo examinar todo el equipo para verificar que no tenga desgaste, daños o corrosión en las partes metálicas. Asimismo, también ver que las partes metálicas no presenten un desgaste producto de la fricción que pueda darse con otros elementos metálicos, o que no hayan abolladuras, o que no hayan fisuras en su estructura metálica. Verificar las cintas y correas que no presenten cortes, que no estén rotas, torcidas, fragmentadas o algún deterioro visible. Revisar que no hayan daños causados por fuego, ácidos, solventes u otros agentes corrosivos que lamentablemente son utilizados para proceder a la limpieza si es que alguna sustancia química como pintura ha caído en los arneses. Las partes metálicas de los equipos deben estar libres de óxido, rajaduras, bordes afilados o asperezas. Algo que es importante también mencionar es que ningún conector metálico, ninguna pieza metálica de un sistema de protección anticaídas debe pintarse. En la experiencia he podido notar que hay algunos operarios que lo pintan a modo de identificación por áreas. Pueden haber una serie de 10 arneses en una instalación, 5 de ellas para el área A y 5 de ellas para el área B. Pero para evitar el cruce, lo que hacen en algunos casos es pintar los mosquetones o las partes metálicas. Y eso no se aconseja. ¿Por qué? Porque si existiese algún deterioro, alguna fisura, el hecho de pintarlas cubriría una fisura, lamentablemente podría llevarnos a un accidente. Son situaciones poco probables, pero existe ese riesgo. Así que, repito, no pintemos ninguna parte metálica del sistema de protección anticaídas. Bien, los ganchos de seguridad deben cerrarse y asegurarse sin problema. Aquí hay que entender que muchas veces estos equipos están expuestos al ambiente o en algunos casos les puede caer tierra al interior de los mecanismos. Yo tengo que ser muy cuidadoso evitando que le caiga tierra a los mecanismos de apertura y cierre. Y es que esta tierra, por muy pequeña cantidad que sea, puede generar una especie de lijado interior, sobre todo en los puntos de unión. Aunque la probabilidad de que esto suceda es escasa y muy baja, existe ese riesgo. Si yo, al momento de manipular los seguros de los ganchos y los mosquetones, noto cierta restricción, no hay una fluidez en la colocación de los seguros, o noto que hay un raspado, es muy posible que la tierra se haya acumulado al interior del mecanismo. Las hebillas deben funcionar sin problemas. Esas hebillas de regulación, que normalmente están en algunos arneses industriales, que son muy simples, son muy sencillos, pero que obviamente cumplen la normativa, tienen hebillas para permitir un ajuste en el operario. En este caso, las hebillas también deben ser revisadas para que no se encuentre en ellas ningún tipo de corrosión, doblez o presencia de tierra al interior. Hay que revisar si las cuerdas tienen algún desgaste o fibras rotas. Las cuerdas, o en este caso el correaje que tienen los arneses, o también el sistema de protección anticaídas o la línea de vidas, puede tener adicionalmente una serie de costuras en forma de X o en forma de cuadrado, o combinadas. Si es que yo noto que estas líneas de costura están rotas, es porque posiblemente el arnés ha sufrido cierta tensión que no activó todo el sistema, pero sí generó la ruptura de estos tejidos o de estas líneas de costura. Si yo observo líneas de costura rotas en gran medida, pues debo descartar el uso del arnés. Hay que remitirnos aquí a la información que el fabricante nos puede brindar, porque esta información visual para entender que el arnés ha sufrido algún tipo de estiramiento a través de la ruptura de esta línea de costura puede estar presente en un arnés como puede no estar presente en otro. Así que remitirnos siempre a lo establecido o indicado por el fabricante. Comprobar que los puntos de anclaje de las líneas de seguridad y las montaduras no estén sueltas o dañadas. Comunicar al supervisor las condiciones del arnés y efectuar su devolución si se encuentra algún defecto. Obviamente, si es que nosotros tenemos asignado un arnés de manera permanente o a lo largo de una actividad en un determinado tiempo,
yo soy el responsable por el arnés y debo darle el cuidado máximo que éste requiere, ya que este equipo salvaría mi vida ante una situación de peligro inminente. Pero obviamente eso implica una responsabilidad, implica revisarlo, inspeccionarle, darle un mantenimiento oportuno o lo que establezca el fabricante, a fin de que si detecto alguna de estas anomalías que he podido listarles, inmediatamente hacer el reporte, proceder al cambio y retirar de servicio dicho sistema anticaídas. Aquí podemos ver una serie de daños que se han presentado en las correas de este sistema anticaídas. Antes de cada uso se debe inspeccionar visualmente en tierra firme, obviamente no en altura porque en este caso no tendría mayor sentido. Tengo que buscar que el equipo no presente daños tal como se ven listados en la imagen número 1, número 2 y número 3, en las que se pueden encontrar daños como rasgaduras en el material, raspaduras, corrosión, deterioro del material sintético, pellizcos, abolladuras, cortes o desmembramiento de las líneas y daños en general. En la imagen número 1 podemos apreciar cómo la correa de nylon ha corrido de tal manera que está cortando o se ha introducido ya en una parte plástica del arnés. Eso se da principalmente cuando el operario deja las correas flojas o no las ajusta apropiadamente o simplemente no ha tomado el cuidado de colocarlas dentro de sus bolsas. Algunos arneses, sobre todo los de una marca muy conocida, suelen tener pequeñas bolsitas en las que se va a colocar el exceso de la correa, porque el arnés puede ser muy elaborado para una talla en particular, pero por su ajuste puede quedarme a mí que soy de una talla más pequeña. Pero eso obviamente va a generar que los extremos de las correas queden colgando. Para evitar precisamente eso, estos equipos presentan unas pequeñas bolsitas, unos pequeños bolsillos, que permite guardar el exceso de estas correas, justamente para evitar situaciones como las que se ve en la imagen número 1. Es por eso que es importante que nosotros revisemos el arnés, porque si yo lo utilizo y me lo pongo sin mayor revisión, a la hora que yo ajuste o proceda al ajuste, la lona, el tejido de la correa puede generar esos cortes en las partes plásticas debido a la fricción y a la temperatura generada. En la imagen número 2 estamos viendo, por ejemplo, un arnés que está completamente sucio, ¿correcto? Que tiene manchas de pintura y que por algunas coloraciones que podemos ver ahí ya tiene cierta quemadura por la radiación ultravioleta. Es decir, esa larga exposición al sol ha generado justamente ese. En la imagen número 3 estamos viendo ciertas zonas con líneas de costura que han sufrido abrasión, incluso ya han presentado líneas deshilachadas. Si nosotros observamos eso, el arnés también debe pasar por una revisión o posiblemente retirarse del servicio. Eso precisamente se da cuando guardamos el arnés en cualquier bolsa, en cualquier mochila, la tiramos al piso y no le damos el cuidado respectivo. En la experiencia de notar que algunos operarios, por una bolsa de arnés, colocan herramientas, las colocan en un balde, colocan en cualquiera, incluso las colocan en la parte trasera de la tolva de una camioneta. Eso obviamente lo expone al sol, lo expone a la tierra, lo expone a la humedad, a la caída de productos y sobre todo al rozamiento o a la abrasión de construcción o incluso la parte del propio. Entonces evitemos eso. Si yo noto esos daños, debo reportarlo inmediatamente y de acuerdo a la evaluación se establecerá o no si se puede simplemente se descartan inmediatamente. En cuanto al mantenimiento de los equipos de protección anticaída, debemos seguir siempre la recomendación. El equipo de protección anticaídas debe recibir mantenimiento tan frecuente como dependiendo obviamente de las operaciones. Si yo realizo actividades con el arnés de manera, es lógico que cada todo tiempo se le deberá realizar un mantenimiento. Esto dependiendo de la carga de contaminantes que hayan en el medio ambiente. Porque si yo trabajo en un ambiente interior, que no exista ningún riesgo de acumulación de tierra. Pero si yo empiezo a trabajar con el arnés en un espacio, en un ambiente exterior, donde están realizando la construcción de un edificio, es obvio que la cantidad de tierra acumulada en el medio ambiente podría acumularse
en los mecanismos o en el propio tejido del arnés, generando la ruptura de ellos. Entonces debemos seguir las recomendaciones considerando lo siguiente. Limpie la suciedad de todas las superficies con una esponja humedecida en agua limpia. Humedezca la esponja con una solución ligera de agua y jabón neutro y concluya la limpieza haciendo uso de esta misma esponja. No utilicemos detergentes porque los detergentes tienen cierto grado de corrosividad que podrían hacer que los tejidos simplemente se vean afectados. Debo utilizar jabones neutros, jabones con pH neutro, jabones que no generen ningún tipo de daño y que obviamente el fabricante puede recomendar o incluso nos los puede proveer. Una vez que yo he procedido con la limpieza y el enjuague de este producto jabonoso, debo secarlo con un trapo limpio y colgarlo para que termine de secarse bajo sombra. No deben colocarse al sol porque el sol le va a irradiar la radiación ultravioleta que podría generar obviamente quemaduras en sus componentes internos, haciendo que las líneas que conforman ese tejido se vuelvan quebradizas. Una vez que el arnés esté seco, debemos guardarlo en un lugar limpio, seco, donde no existe el riesgo de que los vapores de algún material o de algún producto químico contaminante los vaya a afectar. Los equipos de protección anticaídas, sobre todo los arneses y su línea de vida, usualmente son entregados con una bolsa de transporte que muchas veces el fabricante también nos lo provee o nos lo da. Es importante utilizar esa bolsa para guardar estos equipos, porque lo que tenemos que evitar en todo momento es que se dañen producto de una equivocada forma de almacenamiento. Repito, yo no puedo guardar el arnés en una mochila, dentro de un armario en el que posiblemente haya almacenado una serie de productos químicos. Debo guardarlos en un espacio apropiado para tal fin, un espacio abierto con cierta grado de ventilación, ¿no?, que permita mantener seco el lugar y que sobre todo no se vea afectado por elementos que puedan correr. En la parte inferior podemos ver a la izquierda cómo se hace uso de una esponja humedecida para limpiar las manchas o suciedades que tenga el arnés. Asimismo, también debo limpiar las partes metálicas, engrasándolas hasta cierto punto con elementos que no generen ningún tipo de acumulación de tierra. Para estos casos, sobre todo en las partes metálicas, se debe utilizar elementos que permitan mantener un bajo índice de fricción y que además sirvan como limpiadores. Uno de los productos que suele recomendar algunas marcas son estos productos muy conocidos que, además de lubricar, retiran cualquier exceso de humedad. Pero, repito, tenemos siempre que remitirnos a lo indicado por el fabricante. Tenemos que limpiar las partes metálicas, aceitarlas de cierto modo, o utilizar cualquier otro elemento específico por el fabricante. No utilizar grasa común y corriente, porque la grasa común y corriente, aunque facilitaría la activación de los mecanismos, puede ser o puede servir también como acumulador de tierra, debido a que la tierra o el polvo se impregna rápidamente en la grasa, pudiendo en algunos casos generar daños de manera interna. A la izquierda podemos ver ahí cómo ese tejido de esa línea de vida se ha visto afectado justamente por la abrasión, por la incorrecta colocación o posiblemente el uso de materiales detergentes muy corrosivos que han generado que los hilos empiecen a romper produciendo esa pelusa. Si yo veo un arnés o parte del equipo de protección anticaídas con esas características, debo rápidamente reportarlo y retirarlo del uso. Es más, en algunas instalaciones, el personal toma la decisión de cortar las correas de los equipos de protección para que estos no sean utilizados por alguna otra persona que de repente no tenga esta información. Finalmente, son criterios de seguridad que se establecen y que obviamente implica ser responsable con la seguridad. En esta lámina se reitera el cuidado que debe tenerse con las partes que conforman el sistema de protección anticaídas. Hay que ser muy minuciosos en la revisión del equipo. Si el equipo ha sufrido o ha soportado una caída, debe ser retirado del servicio de inmediato porque todo el conjunto ha soportado dicho esfuerzo y posiblemente, aunque aparentemente se vea bien, posiblemente ya no tenga la capacidad que tenía originalmente. Así que si un equipo ha sufrido el estiramiento de su línea de vida en el sistema de absorción de impactos y el arnés ha salvado la vida de un operario, todo el conjunto deberá ser retirado del servicio porque no conocemos
qué tanto ha afectado ese estiramiento de manera muy intempestiva. Hay que revisar siempre las fechas de vencimiento para el arnés y las líneas de vida. En la imagen número 1 podemos ver ahí la corrosión de las partes metálicas que se han dado justamente por no darle el mantenimiento adecuado o de repente haberlo expuesto a situaciones de humedad muy extremas o con líquidos o gases corrosivos. En la imagen número 2 vemos un arnés completamente descuidado, sucio y que además le han caído, pintura formando estas manchas de pintura en en todas sus líneas. Recuerden que nosotros tenemos que cuidar el equipo de protección en todo momento porque es parte esencial de la barrera que evita los accidentes. En la imagen número 3 están precisamente esas costuras que suelen colocar los fabricantes para darle el aviso al operario de que ese equipo ha sufrido cierta tensión en un momento determinado. Quizás no ha participado de una caída, pero posiblemente por la colocación que ha utilizado el operario o por el mal uso del mismo, se ha generado la ruptura de esos hilos. Si eso se presenta, debemos también inmediatamente informar y verificar si es posible no utilizarlo. Esos hilos de costura pueden estar presentes en un equipo o pueden no estar presentes en otro. Dependerá del fabricante, incluso del modelo. En la imagen número 4 podemos ver ahí las fechas de vencimiento. Información importante que está en todo elemento del sistema anticaídas, tanto en el arnés como en la línea de vida. Así como los ganchos ofrecen información sobre su capacidad, sobre el material con el que están hechos, etc., los tejidos deben también tener una etiqueta que provea dicha información. Por ejemplo, fecha de producción o fecha de caducidad. ¿Cuál es su extensión máxima? ¿Cuál es su capacidad máxima de soportar una caída en un momento determinado? Si está o no apto para determinar o para detener una caída dependiendo del factor, que como vimos en la clase anterior, dependerá obviamente del punto en el cual yo he conectado mi línea de vida. Así que esa información es oportuna que la conozcamos, que la respetemos y que obviamente la cuidemos. Normalmente los equipos de protección anticaídas, como mencioné anteriormente, tienen una serie de bolsitas, bolsillos o pequeñas telas que cubren esta información a fin de evitar que esta información se pierda. Es importante tomar en cuenta los datos ahí inscritos porque con ello podemos tomar decisiones seguras durante la operación en trabajos en altura. ¿Cuáles son las lesiones que se pueden producir a distinto nivel? En una caída de altura se puede lesionar cualquier parte del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo. Puede ser el pie, puede ser el tobillo, la rodilla, la cadera, el hombro, el codo, la muñeca o el cuello o la cabeza. Y al margen del tipo de trabajo que estemos realizando, ya sea que tengamos el arnés o no, se pueden presentar lesiones. Si yo caigo de una altura, tal como se ve en la imagen a la derecha, es obvio que las lesiones se van a presentar por la forma en la que está cayendo a la altura de la cadera, espalda, cuello y cabeza. Pero si yo estoy utilizando un arnés y se produce una caída, es muy posible que yo, por el ángulo que yo estoy trabajando, genere un movimiento pendular y me golpee contra una pared. Si bien es cierto, en ese caso yo evité lesiones por caídas, no evité lesiones por los golpes. Pero bien, acá podemos realizar una clasificación rápida de cuáles son las posibles zonas afectadas que pueden presentarse de manera aislada o en su conjunto. Tenemos la cabeza, donde obviamente las lesiones suelen ser graves en todos los casos. Es el traumatismo que, obviamente dependiendo de la intensidad, puede provocar el fallecimiento de la víctima rápidamente y que se presenta con mayor frecuencia, más aún si no utiliza un casco. Columna vertebral. Son lesiones graves con grandes secuelas que pueden ser permanentes, tales como parálisis o incapacidad de realizar alguna otra función. El tronco, lesiones orgánicas internas con grave riesgo de fallecimiento, sobre todo si se producen hemorragias internas en la parte abdominal, donde tenemos órganos como los riñones, el hígado, el estómago, el páncreas, los intestinos, que dependiendo de la gravedad de la lesión pueden romperse generando hemorragias internas. Las extremidades, fracturas de alta energía, con graves repercusiones en la posterior reincorporación de los trabajadores a su vida activa, ya que una fractura implica una inmovilización y un proceso de recuperación que puede tardar incluso años dependiendo de la gravedad de la fractura. Múltiples localizaciones. Pueden estar afectados dos o más segmentos de manera conjunta, ¿no? Pueden presentarse daños en la cabeza, columna vertebral, tronco, extremidades, en fin. Como repito, pueden presentarse de manera aislada o en conjunto dependiendo del tipo de caída, dependiendo de la altura y múltiples factores.
En esta lámina podemos ver una de las lesiones más comunes que se dan cuando los operarios caen a distinto nivel, sobre todo cuando caen parados. La caída sobre los pies de una altura puede generar fracturas a nivel del pie o de la columna vertebral. ¿Cómo así? En la imagen número 1 y número 2 estamos viendo lesiones como dislocaciones o fracturas a la altura del tobillo debido a la caída vertical del operario. Esto podría, por ejemplo, presentarse si es que no se toman en cuenta las distancias del punto de anclaje, que como vimos en la sesión anterior, debe superar los 5.20 metros como mínimo, llegando incluso a distancias mayores. Pero si yo he hecho un mal cálculo y la altura del punto de anclaje al piso está por el borde de los 4 metros y caigo, es obvio que los pies van a tocar el piso. Y es ahí donde se presentarían lesiones, como se ve en la imagen número 1 y número 2, ya que el pie es el primer punto de contacto durante la caída. Si no se producen ese tipo de lesiones a nivel del tobillo, puede producirse fracturas en la parte inferior del pie, como vemos en la imagen número 3, en donde el impacto ha sido en el talón, lo cual ha generado la fractura múltiple de todo ese segmento óseo. Si la víctima no presenta lesiones como la imagen número 1 y número 2, pero sí se presentan lesiones como la imagen número 3, es posible que ese impacto genere la repercusión en el resto de las demás articulaciones, como podrían ser la rodilla, la cadera o incluso la columna vertebral, ya que toda esa energía se disipa a través de nuestro cuerpo, llegando, en el peor de los casos, a la columna vertebral, donde las vértebras podrían aplastarse entre sí, generando lesión en la médula espinal. Si bien es cierto el impacto fue en el talón, las repercusiones de ese impacto se pueden dar en la columna vertebral debido precisamente a que toda energía se dispersa a lo largo de los huesos, generando en el camino lesiones como puede ser, repito, en la rodilla, en la cadera, en el fémur, etc. Otra de las posibles consideraciones médicas que debemos tomar en cuenta durante la colocación de una red de un trabajo en altura y la posterior caída es el síndrome del arnés. El síndrome del arnés es básicamente una lesión que podría presentarse por la suspensión de una persona en su arnés debido a la caída del mismo. Esta condición de suspensión provoca una acumulación de sangre en las piernas por un fallo en el retorno venoso, ya que las cintas del arnés actúan a modo de torniquete impidiendo la total o el parcial paso de la sangre a través del cuerpo. Recuerden pues que en las piernas tenemos la arteria femoral, la cual permite el paso de la sangre y su retorno, pero al tener esas arterias cerradas a modo de torniquete por las correas que están a la altura de la ingle, la sangre no retorna. Y esto obviamente puede generar, en cuestión de minutos, que el operario pierda el conocimiento. Esto puede suponer que llegue menos sangre al corazón y por lo tanto se produzca una reducción del flujo sanguíneo a otros órganos, principalmente el cerebro, que requiere un alto volumen de oxígeno. La presión de las cintas del arnés actuarán como torniquete y los brazos y las piernas acumularán toxinas provenientes de la muerte celular, producto de la falta de oxígeno, es decir, se genera todo un problema en cadena. En la derecha podemos ver un cuadro donde vamos a ver las lesiones que se generan en ciertos órganos. En el cerebro, la privación de oxígeno en el cerebro puede provocar un desmayo, pérdida de conocimiento y si se prolonga la muerte. El corazón, obviamente se disminuye el flujo sanguíneo del corazón ya que no hay retorno de la sangre que ha circulado a través de las piernas. En el caso de las piernas, estas correas van a comprimir las arterias femorales, van a evitar que la sangre circule apropiadamente y se generen toxinas o en algunos casos también se formen coágulos, los cuales una vez liberada la zona de estrangulación dada por la correa, pueden llegar al corazón o al cerebro produciendo daños permanentes o incluso la muerte. Hay que tomar en cuenta estas consideraciones y es por eso que si un operario cae y queda suspendido y además está inconsciente, pues la situación se torna grave y debemos actuar rápidamente a través del equipo de respuesta ante estas situaciones. Una de las soluciones que se han previsto para esta condición es el utilizar el trauma strap. El trauma strap no es más que una correa que se coloca a la cadera, utilizando los puntos del arnés, y que permite, después de su estiramiento, que el operario apoye sobre esta cinta a fin de liberar la tensión a la altura de la ingle.
Pero como se ve en el desarrollo de la imagen, tenemos a la izquierda el trauma strap dentro de ese modelo, y que luego el operario, una vez que ha quedado suspendido, puede retirar, enganchar y apoyarse sobre él. Esto de alguna manera incrementa el tiempo en la que el operario puede estar suspendido sin mayores inconvenientes, pero solo se hará si es que el operario está consciente. En una situación en la que el operario se encuentra inconsciente, desafortunadamente no podríamos aprovechar el uso de este recurso, por lo que los medios de atención y de respuesta a emergencia deben ser dados de una manera inmediata. Bien, en este video que acompaña la lámina podemos observar la definición de lo que es el síndrome del arnés y la colocación de un trauma strap y cómo ayuda a evitar justamente el síndrome del arnés. ¿Has oído hablar del síndrome del arnés? Ese que dice que quedar suspendido en un EPP tras un accidente en alturas puede ser tan peligroso como la misma caída. Pues no es un mito y saberlo puede salvar tu vida, la de un compañero tuyo o la de cualquier persona que haga trabajos en alturas. Porque el síndrome del arnés no tiene que ver con la actividad por la que se usa el equipo de protección personal, sino con la inactividad física en las piernas cuando se está suspendido con el arnés puesto. El síndrome del arnés, también conocido como shock ortostático, síndrome ortostático o trauma por suspensión, es una patología grave que se presenta por la combinación de dos factores, la suspensión y la inmovilidad. Las causas que producen el síndrome del arnés no están del todo claras, pero los investigadores sostienen que la presión que hacen las cintas en las piernas crean un efecto de torniquete sobre las venas femoral y safena, que evita que la sangre recorra las extremidades y que regrese al corazón. Es una obstrucción circulatoria de ida y de vuelta que desde luego tiene un papel determinante en la aparición del síndrome y de sus síntomas, que se presentan con mucha rapidez. Una persona no puede permanecer suspendida por más de 15 minutos, porque empezará a sentir malestar general, hormigueo y entumecimiento en las extremidades, sensación de asfixia, zumbido de oídos, mareo, náuseas, incluso puede perder la visión y hasta el conocimiento. De mantenerse la suspensión, ocurrirá hipotensión arterial, alteraciones cardíacas como bradicardia o taquicardia, a un nivel peligroso. En menos de 30 minutos es potencialmente letal. Para evitar el síndrome y sus consecuencias, la Occupational Safety and Health Administration, mejor conocida como OSHA, dependencia del Departamento del Trabajo de Estados Unidos, en sus boletines de seguridad y salud recomienda reducir al máximo posible el tiempo de suspensión de los trabajadores, y ello se consigue diseñando e implementando planes de rescate para casos de accidentes, y aliviando la tensión de las piernas y con ello de todo el cuerpo utilizando líneas antitrauma, que son dispositivos complementarios al EPP y prácticamente indispensables. Las líneas antitrauma se sujetan a tu equipo de protección personal y a la planta de tus pies, lo que hace que tu propio peso disminuya la carga del arnés y con ello alivia la presión de la correa en tus piernas. Con las líneas antitrauma bien colocadas, puedes esperar a que llegue la ayuda, acortando el nivel de emergencia. Antes de ponerte el arnés y tomar altura, asegúrate llevando contigo una línea antitrauma. Bien, señores, hasta aquí hemos culminado esta sesión relacionado a los trabajos en altura, orientado en este caso al sistema de protección anticaída y las posibles lesiones que pueden presentarse si no se toman en cuenta las recomendaciones. De mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.